Muy bien. Muy bien, muchas gracias por sintonizarnos una vez más. Bienvenidos a este programa. El día de hoy me encuentro aquí con el pastor René García. Mi intención el día de hoy es hacerle unas preguntas un tanto fáciles y complicadas sobre lo que podría llamar trivialidades del cristianismo, cosas que la Biblia tal vez no detalla explícitamente, que no es tan sencillo de entender. Y quisiera que primero, pastor, se diera una introducción de usted mismo. ¿Cuántos años tiene el pastorado? Sirviendo a Cristo, etcétera. El piso es suyo. Ok, muchas gracias. Buenas noches a todos. El Señor les bendiga. Mi nombre es Eduardo René García Durán. Tengo 57 años cumplidos. En el Señor tengo 31 años. Y como pastor, se puede decir porque falleció nuestro pastor anterior, hermano Gamaliel, acabo de cumplir 4 años de pastor a cargo de la primera iglesia Asamblea de Ministerio de la Mies Mexicali y el Templo Casa de Paz. Eso es lo que pudiera darles como introducción. Soy un papá de 2 hijos, una niña, una dama que ya me ha dado 2 nietos con mi yerno, Efraín, y un hijo que está a punto de casarse también. Gloria Gloria a a Dios. Dios. Muy bien, pastor. La primera pregunta que quisiera comenzar es, ¿cómo llegó al camino de Cristo? ¿Qué fue lo que lo convenció? Mi esposa asistía a una iglesia donde pastoreaba el hermano Gamaliel. Yo la empecé a llevar y lo que me impactó fue precisamente el mover del poder del Espíritu de Dios, porque yo nunca había visto que tuvieran que orar por alguien para ayudarlo con sus problemas espirituales, que eran liberaciones, sanidades. Me llamaba la atención. Yo era un hombre muy intelectual, pensando que conocía la vida, que tenía dominio de ella, y me asombró mucho ver eso, que un campo nuevo para mí, siendo yo ingeniero, teniendo una carrera y trabajando en un lugar bien. Eso sí impactó mi vida primero, pero segundo, quiero decirles y contarles que fui de corazón duro. No fue rápida mi conversión. Me predicaron el evangelio por más de 3 años hasta que el Señor quebrantó mi corazón en un servicio. Y fue de esta manera, estando en la colonia Robledo en Mexicali, en una campaña afuera, en una calle de tierra. Yo veía que oraban por la gente, y algunos hermanos, el Espíritu de Dios los hacía caer. Y yo decía, todo esto es teatro, todo esto es armado, todo esto es para convencer a la gente. Esa era la intelectualidad que yo tenía, hasta que ese pastor invitado oró por mí y algo muy fuerte me derribó al suelo, caí de espaldas, no perdí la conciencia, pero dije yo, ¿qué es esto? O sea, él no me tocó, él no me empujó, fue una oración muy bonita. Señor, bendice la vida de este hombre, y el Señor me derribó al suelo. Y eso fue lo primero que el Señor empezó a hacer en mi vida. Yo era un hombre muy soberbio, muy altivo, dueño de mí mismo, valía más que los demás, y la verdad menospreciaba a la gente. Entonces el Señor empezó a quebrantar de esa manera, a decir, hey, hay un poder más grande que tú, hay alguien más fuerte que tú, hay alguien que hace cosas que tú no entiendes. Y eso fue lo que empezó a impactar mi vida. Unas 2 semanas después de haber escuchado por tiempo el evangelio y de haber sucedido eso en mi vida, en un servicio predica un hermano, no recuerdo honestamente, pero cuando hace el llamado a aceptar a Cristo, ahí fue donde el Espíritu de Dios derramó su poder sobre mí, y la misericordia de Dios me alcanzó, me quebrantó. Yo sentí que eran 100 metros, cuando eran como 15 metros de mi lugar, de mi asiento, ponerme de pie, totalmente llorando como un niño, hasta que llegué al altar y estuve llorando, pidiendo misericordia como por 1 hora y media. Y ahí Dios me mostró cosas que nunca imaginé ver, y ¿cuál era mi tamaño delante de Cristo, hermano? Yo me vi como, honestamente, me sentía como un insecto, para no denigrar o para decir palabras no correctas. Pero se me abrió una puerta blanca a un lugar muy iluminado. Yo veía un pie en una sandalia de oro, como se puede decir, como una sandalia, un guarache con ¿cómo se llaman? Correas de oro, y una túnica blanca hacia arriba, un hombre gigante, blanco, resplandeciente. Nunca alcancé a ver su rostro, pero la gloria de ese lugar, y a la que se me abría la puerta, fue algo que dije yo, esto es
algo increíble. Yo luchaba en mi mente pensando, ¿eres tú este Dios? Y veía un crucifijo y me decía una voz muy fuerte, no, yo llorando en el altar. Yo idolatraba un poquito la naturaleza, el cielo, los árboles, la majestuosidad de la naturaleza. Y yo decía, preguntaba, ¿eres tú Dios? Y me decía, no. Hasta que me dijo, este soy yo. Y fue entrar a la gloria de Dios. Y desde entonces le pertenezco, porque ahí Él me dijo, me llamó y me dijo, ¿quieres mi salvación? Y yo dije, sí, la necesito. Y desde entonces estamos en el Señor. Gracias a Dios. Esa es la manera en la que Dios trató con mi vida y la que yo desearía que tratara con muchos, que el mismo Cristo se les manifestara. Obviamente por haber escuchado, por la fe de el oír la palabra de Dios, pero que tuvieran una experiencia así de impactante. ¿Por qué lo digo? Porque la vida, los tiempos, los momentos, las situaciones a veces te hacen dudar o pensar que te puedes enfriar o que no eres, y eso no te permite moverte a ningún lado. Eres, y no por ti, sino porque es una obra preciosa de Cristo la que hace en uno. Espero que no sea muy extensa mi respuesta, pero esa es la forma en la que Cristo me llamó, me trajo, me lavó, me limpió y me hizo una nueva criatura. Gloria a Dios. Muy bonito el testimonio, hermano. Muy bien, hermano. Algo ahora que quisiera preguntar puntualmente sobre la Escritura es cómo se explica el capítulo 8 del Evangelio de Juan, del versículo 14 al 18. Para ponerlos un poco de contexto, este es el versículo o el capítulo donde los fariseos le preguntan a Cristo, ¿cómo sabemos que tu testimonio es real? Cristo responde diciendo que Él sabe de dónde viene, que su testimonio es real, que Él da testimonio de sí mismo, pero no Él solo da testimonio de sí mismo, sino el Padre que lo envió da testimonio de Él también. Y después cita el Antiguo Testamento, donde dice, no aceptes, creo que es ofensa o palabra de una sola persona, sino que acepta de dos o más. Entonces Cristo hace la señalización. Yo aunque doy testimonio a mí mismo, porque soy verdadero, porque el que me envió es verdadero, no solo yo doy testimonio, da testimonio el Padre. Así es. Y yo doy testimonio de mí mismo. Entonces en boca de dos o tres, o aquí está el testimonio de dos personas. Ok. La pregunta específica es, ¿eran dos personas? Sí, ¿cómo? O sea, ahora sí englobando el texto, explícitamente lo que dice Cristo, que su testimonio es real, porque hay dos personas, o dos mentes, vaya, dando testimonio de quién es. Ok. Si son dos, no, es el mismo Dios que es omnipresente y puede manifestarse de esa y muchas más maneras. Me refiero yo al hombre en la imagen visible del Dios invisible, pero por las obras que hace el Padre a través de Cristo en los días de su carne. Eso es lo que yo puedo decirle. El testimonio es la palabra que les hablaba, la verdad con la que hacía, el poder de las obras que hacía. Eso era el poder del Padre. Y Él decía, lo que yo hablo no lo hablo de mí mismo, sino que el Padre que me ama me dice lo que tengo que decir. Entonces ni siquiera las palabras que decía Cristo las hacía como suyas. Pero también daba testimonio de Él porque ninguna mala obra venía haciendo. Al contrario, venía a cumplir toda la palabra y la profecía que estaba acerca de Él. Eso pudiera contestar de que no son dos, sino el mismo Dios, en la imagen visible del Dios invisible, en el tiempo de los fariseos, en el tiempo de los días de Cristo. Muy bien. Okay. Siguiente pregunta ¿es pecado escuchar música secular? No es pecado per se, porque para mí, pero no lo recomiendo. No lo recomiendo, ¿por qué? Porque nuestra débil carne o nuestra humanidad tiende a gustar o hacer lo que le gusta. Esa es la condición caída de la cual Dios nos rescató. Pero yo no voy a escuchar buena música. Me refiero a música instrumental o música clásica o música de orquesta o música, ¿me entienden? Una música que sea sana en general,
Tal vez música sin letra, pero buena música, buena instrumentación, una buena grabación se agradece. Pero no diría yo que es pecado, porque la alabanza para Dios tiene una altura mayor, tiene un propósito, y es el que nosotros le sirvamos al Señor y le adoremos, aun cuando entonamos alabanzas o nos gozamos en el escuchar alabanzas. Tal vez pueden ser hasta instrumentales, para adorar con libertad, porque nuestra alma y nuestro espíritu deben estar en sintonía con el Espíritu de Dios, y es el propósito para el cual fuimos hechos, adorar al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, la música en general no la denomino pecado. Hay géneros, hay música y hay letras que definitivamente lo son. O sea, que hacen daño, que provocan la carne, que provocan el mal y desvían a los hijos de Dios. Eso sí podría decir. Pero en el general, y no lo digo por 4 años de pastor, sino porque también tengo como ministro, pues sirviendo más de 15 años, sí influye la música del mundo, sobre todo en la vida del joven inmaduro, o el joven, como dice la palabra, que tiene la rebelión ligada a su corazón, y es como un camino que toma el joven y empieza a escuchar música que le gusta a su carne, y se aparta su corazón y su alma de Dios. Eso sí podría decir. Hay música que lo aparta, sí, que lo incita a hacer lo malo, sí. Y más en este tiempo en el que hay tanta música pro pecado, ¿no? Esa es mi respuesta, hermano. Muy bien. La siguiente pregunta ¿es pecado beber alcohol? No, si somos maduros y bíblicos, no, pero no lo recomiendo tampoco. Porque tenemos el texto muy conocido de la recomendación del apóstol Pablo a Timoteo, pero era por cuestiones de salud, y era la bebida que sanaba la enfermedad de Timoteo en ese tiempo. En las bodas de Caná nadie se escandalizó, ni Cristo hizo un escándalo, al contrario, convirtió el agua en vino. Y tenemos otras escrituras en las que él es lo contrario. Apártese del vino, no lo mires, porque el vino te atrae y terminas cometiendo muchos errores. No sabes lo que dices, vas a escarnecer a tu hermano. El vino, como la música, si fuera una pequeña porción por cuestiones de salud, está bien, pero no lo recomiendo. No digo que sea pecado, porque la Biblia no dice que sea pecado, porque incluso nos recomienda darle el vino a los de triste o amargado corazón. Entonces, no lo vamos a hacer los cristianos, pero en la Biblia sí es clara en cuanto el vino, Dios lo creó y tiene un propósito, y no lo satanizo, no lo ubico como algo malo, pero no lo recomiendo, y menos a los hermanos que vienen siendo rescatados de las garras del alcoholismo, de cualquier otra cosa, ¿no? Eso, hablando del alcohol, yo diría, hablando del vino. Las bebidas alcohólicas en general definitivamente no son buenas. No creo que ningún, ¿qué se puede decir? Bacanora o whisky o cualquier otro, o sea, no, aunque sean hechos con procesos naturales, tienen un propósito, y es quitar el juicio de los hombres. Y esa sería mi respuesta, ¿no? Muy bien. Tal vez una pregunta que prosigue de esa respuesta sería, entonces tenemos cierta confianza, porque hay muchas dudas sobre si Cristo en realidad hizo vino que embriagaba o hizo jugo de uva. En la cena del Señor. Era vino. El vino no es jugo de uva, aunque nosotros, cuidando a la congregación y a la conciencia de los hermanos, procuramos hacer nuestro propio vino de uva, pero por naturaleza, sea de manzana, sea de uva, sea de pera, sea de cualquier otra fruta, fermenta. Y eso es la naturaleza del vino. Un vino que no fermente, muchos se atreven a decir, no, es que el vino de las bodas de Caná. No, el maestre o el ¿cómo se denominan ellos? Maestro de ceremonias, digamos, de la boda. No, en realidad era el encargado de la boda. Y fíjense que en las bodas se daba vino, en las bodas del tiempo de Jesús, o sea, y los apóstoles participaban de eso. Porque era miren, el día de hoy tenemos la soda como una bebida general, y la preferimos a un agua fresca, ¿no? Entonces, digamos que en aquel tiempo había agua,
y no era tan pura. Tal vez había algún agua endulzada con miel, pero la gente prefería en una boda beber vino porque era tiempo de celebración. Entonces, lo dice la palabra y está escrito para nosotros. Todo el mundo da el vino malo al principio, el bueno al principio y el malo para que se terminen de alegrar, ¿no? Pero en este caso, el vino que Cristo preparó era un buen vino. Y era vino, no era agua de uva o jugo de uva, no, eso no dice la palabra. No pongamos en la palabra cosas que no dicen, ¿no? Y tampoco querramos ser más santos que la palabra, porque la palabra era vino y eran bodas. Entonces, eso es lo que yo les puedo responder. Nosotros cuando hemos participado de la Santa Cena, adquirimos, si no lo preparamos nosotros, adquirimos un vino lo más puro o kosher que se puede decir, y no por cuestiones históricas, sino porque es un vino, se puede decir, más limpio, ¿no? Que no se le ha agregado, porque conociendo un poco de vinos, porque tengo una sobrina que es sommelier, esa es la palabra que quería recordarles. Okay. O sea, alguien que ha estudiado, que le ha enseñado a degustar y a conocer y a saber cuando un vino es bueno y es malo. Al vino se le agregan sabores, sustancias. Entonces, un vino puro de uva es muy buen vino y más añejado. Entonces, el sommelier de la fiesta de las bodas de Caná sabía que era un buen vino. Así es que eso es lo que puedo responder en esta pregunta. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿quién es Melquisedec? Melquisedec, rey de Salem, rey de paz, sin principio ni linaje. Es alguien, la Biblia solamente nos da ese nombre y esa información. Hay mucha información agregada, hay información histórica en Israel, que si era alguien dedicado a servirle al Señor. En realidad era un rey pacífico al que puso Dios para que Jacob le entregara, si mal no recuerdo, Abraham, perdón. Tiene razón, para que Abraham le entregara la parte alta del botín, porque no se puso a contar y le dio la 10ª parte de lo que obtuvo de la batalla, de la victoria sobre los otros 3 reyes. Amontonó todo el oro y tomó la parte superior, y dice la Biblia que le dio la 10ª parte, o sea, considerando, imagínense, no sé, vasos, utensilios, aretes, collares de oro, todo lo que obtuvo como botín de esa batalla, no lo podía pesar y no era esa la intención, era honrar a un sacerdote porque lo había bendecido, y esa es lo que nos dice la palabra. Tomó una porción casi la 10ª, y desgraciadamente hacemos doctrina de eso, ¿no? Para poner un número, una cifra, pero en realidad era una porción adecuada o justa, suficiente para honrar a este hombre que bendijo a Abraham. Así es. Una pregunta de, no sé cómo traducir la palabra follow-up, pero ¿Melquisedec es eterno? No. Tiene un linaje, venía de un linaje, y de ese linaje viene el linaje sacerdotal de Cristo, pero no es eterno. Hay, creo yo, o hasta lo que yo he leído, estudiado, he investigado un poco sobre eso, pero no hay, o sea, Melquisedec murió, entonces no es eterno, pero bendijo a Abraham. Pero el sacerdocio de Cristo era de bendición, o no venía del linaje de la tribu de Leví. Uh-huh. Hubo cambio de pacto, y hubo cambio de sacerdocio, para que este sacerdocio, el de Cristo, que viene del orden de Melquisedec, es un orden sacerdotal. Uh-huh. Y es un orden sacerdotal del cual no hay información, eso pudiera yo decirles. Pero hay que entender que es para bendición del pueblo de Dios, o de los que tienen fe como Abraham, de los que creemos en Dios. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿cómo se distingue un mandamiento de Dios de un mandamiento de hombres? Y si los mandamientos de hombres son necesariamente buenos o malos. Bueno, es que habría que determinar una situación.
Yo como padre doy mandamientos de hombre para el bien de mis hijos. Algunos pueden ser apegados a la palabra. Hijo, no seas iracundo, hijo, perdona, hijo, ama. Pero están algunos en la Biblia. Ama a tu prójimo como a ti mismo, perdona para que seas perdonado, pero no seas iracundo, está también en la Biblia. Casi todos los buenos mandamientos como de padre o de amigo, inclusive de pastor, es, hey, endereza tus pasos de acuerdo a los mandamientos de Dios. Hay mandamientos de hombres normalmente no son buenos, porque salen de la carne, porque salen con la intención humana, y la intención humana es la que está escrita en Génesis capítulo 6. La intención del corazón es hacer el mal, ¿no? Regularmente. Esa es la naturaleza caída que tenemos. Entonces, ¿qué puede salir del hombre? Y se los puedo poner un ejemplo o un símil. ¿Qué bueno sale del hombre o del cuerpo humano? Nada. De los ojos lagañas, de las narices mucosidades, de la boca salivas o cosas peores, de los oídos. ¿Me entienden? No hay nada bueno que salga del hombre. Entonces, del corazón del hombre, engañoso y perverso, va a ser difícil que salga un buen mandamiento para el hombre, ¿no? Siempre va a estar apegado a la verdad y la justicia de la palabra de Dios. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿todos los hijos de Dios tienen autoridad para bautizar? No creo que sea así. ¿Y por qué? La autoridad la da el Espíritu, el buen testimonio, la confirmación de parte de Dios. Es una pregunta bastante buena. Me refiero a que cualquiera puede decir, no, es que yo creo en Cristo, a mí me bautizaron y yo puedo ir a hacer lo mismo. Sí, pero hay un trabajo. Y el problema es ¿cuál es la intención? Yo quiero bautizar, yo lo voy a hacer. Pues lo vas a hacer, pero que sea de parte del Señor. Normalmente a quien se le da esa autoridad es a alguien que está o que tiene el Espíritu de Cristo y es manso y humilde de corazón, o obediente a su palabra, con relación tiene una relación con el Espíritu de Dios, que es Dios mismo. En este tiempo no tenemos una relación con Cristo porque no está presente, y el Padre, a quien he visto, este tiempo es por medio de su palabra, al Espíritu, y en la obediencia a las autoridades que Dios nos ha puesto. Entonces, que salen muchos y hacen su voluntad, sí, pero normalmente son guiados por su corazón humano, por su deseo humano, ¿no? Cuando alguien se sujeta, normalmente Dios honra a los que le obedecen o a los que le honran. Y Dios, si algo pide al hombre, es su obediencia. Y ahí hay bendición, y ahí hay coberturas, se puede decir. Hay acompañamiento del poder de Dios para bendecir. Ahora, eso es cuando el enfoque o la intención del que quiere pedir ese poder para hacer esa actividad está desenfocado. Porque yo le pudiera dar un texto muy, muy fuerte que dice Pablo. Dios no me mandó a bautizar, me mandó a predicar. Y es que Pablo no bautizaba a todos a los que le predicaba. Él iba predicando como un evangelista, hablando del reino de los cielos, hablando del evangelio de Cristo, y otros se encargaban de bautizar. O sea, bautizar per se no es lo más importante, porque es en realidad darle obediencia a la palabra de Cristo. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Pero, ¿cuál es el primer paso? Creer. Es más importante que alguien me diga, ¿todos pueden predicar? Sí, todos pueden predicar. ¿Todos pueden bautizar? ¿Cuál es la intención de querer hacer eso? Esa sería mi respuesta, hermano. Muy bien. La siguiente pregunta ¿es más válido ante Dios el matrimonio civil o el religioso? En este tiempo hay que tener, yo sí soy muy claro en eso. Antes de la autoridad humana de establecer el matrimonio civil, el matrimonio en la Biblia es: el hombre toma a su mujer, se aparta de la casa de sus padres y se vuelven una sola carne. Siempre fueron así los matrimonios, siempre. En algunos casos leemos en relato bíblico, se robaban a las mujeres, eran matrimonios, les guste o no. Pueden estar de o no de acuerdo conmigo, pero un matrimonio es que un hombre toma a una mujer, la honre o no públicamente, la saque bien de su casa o no. Pero en este tiempo tenemos autoridades civiles, y en el caso de Mexicali, donde estamos,
Tenemos un gobierno municipal que tiene autoridades o jueces, o si no, gente delegada para llevar a cabo matrimonios civiles para hacer oficial o legal, y tenemos que cumplir con ese mandamiento. Ahí hay una puerta para, si no me caso por el civil, no me puedo casar por la iglesia, pues yo le daría el mandamiento. Y no quiero abrir mucho la puerta a otros temas. Primero, no sea un yugo desigual, y segundo, ¿por qué no cumplir con el mandamiento? Si amas o se aman, pues cumplen el mandamiento y Dios los va a bendecir. No hay nada mejor que sométase toda carne a las autoridades que Dios ha puesto para nuestro bien. El matrimonio, el día de hoy, es un mandamiento, y con una autoridad a hombres o mujeres, ¿para qué? Para nuestro bien. Entonces, hay seguridad social, hay seguridad civil, hay amparo legal, hay protección para los hijos. O sea, no hay ningún no beneficio en un matrimonio civil. Todo es, se puede decir, bendición. Entonces, yo recomiendo que lo hagan bien, que se casen por el civil y pidan la bendición de Dios con fe. Eso sería mi respuesta. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿en qué consta la salvación? Y para darle un poco de contexto en esta pregunta, hay muchas corrientes de pensamiento en el cristianismo sobre algo llamado una vez salvo, salvo para siempre. Y la otra corriente que se opone a esa idea es no estás predestinado a la salvación, que ya podría caer la otra en el calvinismo, como se conoce. Pero teniendo eso en mente, entonces, ¿en qué consta la salvación? En la fe, en el sacrificio, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Esa es la salvación. ¿Cómo llegamos a ella? Y si la mantenemos o no, o si depende de nosotros, son las corrientes o escuelas, arminianismo o calvinismo. ¿Dios te llamó? Sí, Dios nos llamó, Dios nos escogió. La elección es la palabra de Dios, nadie lo puede negar. ¿Qué mente le ponemos o qué deseo de descifrar o nombrar la manera en que creemos? Yo creo que nadie me puede. Yo les di mi testimonio. A mí no fue una escuela la que me dijo, Dios te llamó o tú elegiste a Dios. No, la verdad, creo que la palabra de Dios nos da la respuesta. Romanos capítulo 3, versículos 10 en adelante. No hay quien busque a Dios. Todos están bajo pecado, pero en versículo 10. No hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. O sea, no hay nadie bueno. Nadie buscaba a Dios. Hay gente que está pasando por situaciones y dice, a ver si Dios me ayuda. Bueno, empieza a buscar a Dios y Dios tiene misericordia de él. Pero la fe no viene por las escuelas, y aquí recordando una de las preguntas anteriores, enseñanzas de hombres o mandamientos de hombres, pues ¿para qué le ponemos títulos humanos a la preciosa obra de que un hombre sea salvado de la condenación por haber pecado, por haber creído en el Evangelio o la obra preciosa de Cristo Jesús, por amor? No sé, es que, ¿en qué consiste la salvación? Es la pregunta, es en creer en que Cristo, el Hijo de Dios, Dios manifestado en carne, vino y tomó mi lugar, en ese lugar, en esa cruz que yo merecía. Y siempre traigo este tema a colación. Adán y Eva desobedecieron un mandamiento y murieron. ¿Cuántas veces en un solo día nosotros pecábamos delante del Señor? Yo creo que merecíamos una muerte como la de la cruz, definitivamente. Que la ira de Dios está aparejada contra toda maldad de los hombres acá en la tierra, sí. Que éramos hijos de ira igual que los demás, sí. Nos lo merecíamos, nos lo ganamos con creces. Y aún como hijos de Dios, hay quienes todavía no han entendido de qué manera fueron salvados, de cuán costoso, precioso, maravillosa es la salvación de Dios, como para ponerle arminianismo o calvinismo como origen de mi salvación, o de si fue Dios el que me salvó o yo decidí aceptar a Cristo, como si la salvación dependiera de mí. No hay tal poder en nosotros, porque si hubiera ese poder, ¿para qué necesitáramos a Cristo, no? Una pregunta para, digamos, seguir el tema. Entonces, podemos concluir que la salvación, aunque no depende salvo de creer, porque la Biblia es clara, no hay obras que yo pueda hacer para ganarme la salvación, Así es. sino que solo creo y me es regalada, ¿puedo perder ese regalo? Sí. Y aquí vienen las escuelas otra vez. ¿Quiénes naufragan de la fe? Creyeron, estaban en el barco de la fe,
pero hay quienes se bajan o dejan de creer. Sí los hay. El libro de Hebreos capítulo 12, bueno, no voy a dar el capítulo ahorita porque no lo recuerdo exactamente, pero dice, si los ángeles recibieron justa paga de retribución a aquellos que tuvieron que ver con las mujeres, ¿cuánto más nosotros si perdiéremos una salvación o menospreciáramos, depende de la versión, o dejáramos una salvación tan grande? Y yo la creo, la tomo, la hago mía. Y la buena batalla de la fe es todos los días. Seguir creyendo que por la misericordia de Dios somos salvos. Pero sí, un día podemos dejar de creer. Y tomo como referencia la primera pregunta, una de las primeras preguntas. Porque escuché en música que Dios no existe. Porque, ¿me entienden? Porque escuché en un video a alguien que empieza a decir herejías y empiezo a dudar de Dios. Entonces, ¿el hombre puede ser desviado? Sí. Por eso hay que tener una comunión con Dios, leyendo su palabra, orando, hablando con Él, teniendo una relación con el Espíritu de Dios a través del Espíritu de nosotros, ¿no? Entonces sí, la salvación se puede perder, podemos menospreciar a Cristo, sí. Hay quienes aman más la vanagloria, hay quienes menosprecian esta salvación y toman una mujer que no es la suya, estando casados, etcétera. Hay muchas maneras de que el hombre menosprecie la salvación de Cristo. Y como ejemplo, la palabra en varias cartas de Pablo es, por favor, hagan lo que a Dios le agrada. No quiero llegar aquel día y darme cuenta que trabajé en vano, que sufrí en vano por ustedes y no valió la pena. No, y se lo digo como pastor, porque hay veces que uno, por amor y por compartir esta preciosa salvación, y al final no se da y dice uno, caray, ¿por qué? ¿Por qué menosprecian a Cristo, no? Pero sí se puede perder la salvación. Creo que hay bastantes textos que lo dicen. Y hay escuelas, definitivamente, que dicen que no, que nunca fuiste salvo. No, Cristo no nos engañó, Cristo nos lo advirtió. El sembrador salió a sembrar y la semilla cae en buenas tierras en las que aún el fruto no es al 100% en todas. Pero hay lugares junto al camino, a las piedras, con poca profundidad, que la vida, los afanes, el diablo les va a apartar esa preciosa semilla que es la salvación. Esa sería mi respuesta. Muy bien. Ya vamos a acercarnos al último segmento. Aquí tengo algunas de las últimas preguntas que nos llegaron. Estas ya tienden a un área un poco más fantástica, en mi opinión, pero las estamos haciendo por el bien de nuestros suscriptores para que sepan que sí los escuchamos. Adelante. ¿Qué piensa usted, hermano? Porque ahorita es muy popular el fenómeno ovni o de los alienígenas. No quiero yo con mis ideas darle una línea de pensamiento. Quisiera que ustedes, porque creo que la pregunta que tienen en el corazón es, ¿qué hay de ellos? ¿Qué son? ¿Hay alguna escritura, algo que nos hablen de ellos? ¿O ellos tienen alguna injerencia en la tierra? Aquí hay que ser muy cuidadosos, hermano. O es verdad o no es verdad. Y aunque podemos leer en algunos profetas ojos, yelmos, carros de fuego, podemos fantasear muy fácilmente con eso. O sea, tan podemos fantasear que la imaginación del hombre es muy grande, pero la verdad de Dios es una, ¿no? Yo creo que es un poco más sencillo, nada más que quiero darle una buena respuesta a esa pregunta. Hay avistamientos, pero ninguno nos lo pueden presentar tal cual. Si se fijan, todo está velado o no nos lo ha mostrado Dios claramente, ¿no? Como para decir, eso es verdad, existe. Dentro del perverso y engañoso corazón del hombre, hay cosas que le meten mucho dinero, ¿no? Hay videos en internet de pilotos, hay videos de cosas que se mueven en los aires. No sabemos cuáles son reales y cuáles no. No puedo negar que la gente haya grabado porque la vista nos puede engañar también, ¿no? Pero el fenómeno ovni yo creo que es como siempre ha sucedido en estos últimos tiempos, hermano, que hay muchas potestades, es una manipulación. Porque esto es cíclico. Si yo les dijera que cuando tenía 6 años más o menos, tengo 57,
recuerdo haber oído de eso. Cuando tenía 18 años vino una serie de libros, una revista Duda, y no hablaba más que pirámides, Egipto, ovnis. A mis 35 años otra vez, y en esta actualidad más, nada más que ahora con la inteligencia artificial y todas las herramientas digitales que hay, es muy fácil engañar a la gente visualmente. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? No habla nada de eso. Como autoridad sobre la vida de nosotros, ¿no? Sobre nuestra fe y qué es. Ahora, que Dios lo pueda permitir que suceda, pues puede ser, no lo sé. O sea, ahí sí no puede, yo materialmente hablando, no puedo decirle esto sí es real o esto no es real. No, no me consta, no puedo hablar al respecto, no tengo autoridad en el tema tampoco, ¿no? Pero desgraciadamente tenemos a nuestro México lindo y querido gente como Jaime Maussan, que tiene una vida viviendo de esa duda, pero nunca ha afirmado o tiene una prueba fehaciente, ¿no? Y como charlatanería, pues hay mucho. Eso pudiera yo decirles. Creo que, como muchos temas, es más fácil creer en eso que en Cristo. Y es más fácil desviarse de Cristo porque vi un ovni o porque vi un marciano. Y la duda viene desde la mente del hombre. Estamos solos en el universo. No sé, nuestros equipos todavía, o sea, ni siquiera hemos descubierto o visto completamente la Luna o Marte. Allá andamos con aparatos, supuestamente. Pero, y estamos aquí en la Tierra y no hemos hecho la voluntad de Dios. Entonces, creo que es más fácil ir a la Luna que perdonar o que amar a tu hermano, ¿no? Eso podría yo decirles en cuanto al fenómeno ovni. Es muy fácil distraernos con esas cosas o ponerle nuestro corazón a esas cosas, inclinar nuestro corazón a ellas y no a lo que Dios pide de nosotros, ¿no? Muy bien, esa era la última pregunta concerniente a la entrevista. Okay. Quisiera ser sensible con esta última, pero quisiera que, digamos, hipotéticamente, Dios guarde, tuviese un tiempo limitado y usted lo supiese, digamos que fuese hoy, al término de un tiempo, ¿qué mensaje le dejaría a su familia, a su congregación y al mundo en general? Al mundo, busquen a Dios en su palabra, definitivamente. No hay otra fuente, no hay otro camino, no hay otra manera. Ahí está la verdad. Si algo les va a servir para la eternidad, que sería lo que vendría de ese tiempo que se está por terminar, es busquen la salvación de Dios en su palabra, a Cristo. Lo mismo le diría a mi familia, Cristo, nada más. Porque si de algo estoy seguro, y no solo por el testimonio que les compartí al principio, es que al final me voy a presentar delante de Él. Todos nos vamos a presentar delante de Él. Está escrito, y como todo lo que está escrito, se va a cumplir. Hijos, esposa, hermanos, ovejas, busquen y amen a Cristo y su salvación. No habría nada más. Porque después de que este mundo pase, de que estos cielos sean juntados como una cortina, que este sol va a pasar, este mundo va a desaparecer de acuerdo a las Escrituras, solamente nos vamos a quedar con Cristo. ¿Para qué buscar otra cosa, no? ¿O para qué recomendar algo más que no sea Cristo Jesús y su salvación? Amén. Amén, pastor. Pues con esto terminamos esta entrevista. Le quiero agradecer por su tiempo. Yo sé que estamos ahora en un campamento y es porque no disfrutar de la compañía de los hermanos y de la comida, que se diera unos minutos para atenderme. No sé si quisiera dar algunas palabras finales antes de terminar. No, todo es importante. Hay tiempo para todo lo que se quiere debajo del cielo, dice la palabra en el libro de Eclesiastés. Y este es un buen tiempo. Creo que esta es la primera vez que me entrevistan así. Me han hecho preguntas algunos hermanos, no grabado en video y en audio, no con tanto profesionalismo, y me agrada porque esto es bueno, porque la verdad de Dios tiene que correr. O si alguno tuviera alguna duda y le fue contestada por las respuestas con el conocimiento de Dios que nos ha dado, o lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, que sea de beneficio para alguien, que sea la honra y la gloria para Dios en todo tiempo, ¿no? Agradezco la invitación. El tiempo no se ha despreciado, no es malo, al contrario, sirvámosle al Señor y hagamos las cosas para la honra y la gloria de Cristo Jesús en todo tiempo. Y que el Señor bendiga sus vidas, bendiga sus casas,
que los guarde de todo mal. Y si hay tiempo, honremos a Dios, adorémosle, amémosle, hablemos con Él, busquémosle. Si estamos lejos o si estamos fríos o si no creemos, buscar a Dios mientras puede ser hallado. Llamadle en cuanto que está cercano. Esa sería mi respuesta y mi despedida. Mi deseo es que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y guarden su salvación como algo muy precioso. Y luchen la buena batalla de la fe, que es diaria. Cada mañana es nueva su misericordia. Este día está terminando en este precioso lugar, este día que Dios nos regaló para estar aquí reunidos los hermanos en el campo, en la montaña. Vamos a tener una actividad de fin de semana donde nos vamos a gozar. Y es lo que Dios quiere, que el hombre se acuerde de Él y Él lo bendice. Amén. Amén. Pues muchas gracias por escucharnos. Sigan sintonizándonos. Vamos a seguir subiendo más de estas entrevistas. Si tienen alguna pregunta, no duden en enviarla con toda prudencia y sujeción. Acorde a la palabra, van a encontrar la respuesta. Hasta pronto. Dios les bendiga.